só vai te matar. É que eu amo destruir, eu sou completamente louco. Eu posso até morrer aqui, mas não me importo nem um pouco. De viver é me vingar, egoísmo, obsessão. O meu estilo de jogar vai ter destruição. Capítulo 9. A lo largo de su vida, Naruto se había acostumbrado a meterse en situaciones bastante malas. Todas sus bromas en su infancia lo habían dejado en muchos problemas con el Hokage y la aldea. Casi lo habían matado varias veces a lo largo de su carrera ninja. Y acababa de terminar de luchar contra un dios dragón. Entonces Naruto podría decir con seguridad que había estado en situaciones bastante malas. Pero la situación en la que se encontraba ahora superaba a todas las demás situaciones. De alguna manera, probablemente debido a su impía mala suerte, había logrado abrir un agujero dimensional en el cielo de todos los lugares. Peor aún, no apareció en los niveles inferiores del cielo. No, apareció en el sexto nivel del cielo, que aparentemente era donde dormían Miguel y Gabriel, los arcángeles del cielo. Y sucedió que, una vez más, probablemente debido a su mala suerte, Michael estaba presente en este nivel y había sido alertado por su llegada. Solo voy a repetirlo una vez más antes de desterrarte de este plano de existencia. ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste aquí y por qué estás aquí? Michael declaró mientras apuntaba con su espada a la espalda de Naruto. El rostro generalmente hermoso del ángel se retorció hasta convertirse en un rostro áspero mientras miraba al adolescente frente a él. Sus 12 alas blancas se extendían detrás de él. El halo del hombre brillaba de un amarillo brillante como para indicar la agitación del hombre. ¿En qué diablos nos metiste ahora, Kurama? Naruto le gritó mentalmente a su compañero mientras la punta de la espada de Michael golpeaba la parte posterior de su ropa. Por fuera, la rubia había logrado mantener una expresión un tanto tranquila en su rostro, pero por dentro estaba maldiciendo mentalmente a todas las entidades existentes, incluida su pareja. Les dije qué riesgos estábamos tomando cuando se nos ocurrió esta idea. No te enojes conmigo solo porque no le agradas a Lady Luke. La bestia de cola casi sonó como si se estuviera riendo de la desgracia del niño, añadiendo más combustible a la agitación de Naruto. La rubia podía sentir que la paciencia del ángel se estaba agotando rápidamente y tenía que decir algo rápido o de lo contrario no regresaría a la tierra. Llegué aquí por accidente, lo juro. Estaba caminando Naruto lanzó un fuerte grito ya que tuvo que agacharse rápidamente bajo la espada de Michael. No me mientas, paganos. No aceptaré tal pecado de nadie en este lugar sagrado. Dijo Michael cuando su halo comenzó a brillar más. El ángel parecía como si estuviera a punto de golpear al niño con sus poderes angelicales, lo que provocó que Naruto entrara en pánico aún más. ¿Está bien? Está bien. Solo soy una simple tienda de dulces. Naruto se vio obligado a esquivar una gran bola de luz que salió disparada de la palma de Michael. La bola de luz fue seguida rápidamente por una enorme lanza de luz que casi atraviesa el torso de Naruto. Bien. Estaba luchando contra un dios dragón y terminé aquí después de la pelea por accidente. Deja de intentar matarme. Pensé que se suponía que los ángeles eran amables. Naruto gritó mientras el arcángel parecía estar preparando otro ataque. Michael hizo una pausa en su acusación del ataque, aparentemente contemplando la explicación de su compañera rubia. Este punto quedó aún más demostrado cuando el ángel dejó que la acumulación de luz se dispersara de sus manos. Por fin dices la verdad. Espero que tu experiencia aquí te enseñe que mentir solo conducirá a tu caída. Naruto casi hizo una doble toma del tono ahora suave del ángel. Era tan diferente de la voz enojada que el hombre había usado no hace un segundo que a Naruto le resultaba difícil creer que hubiera venido de la misma persona. Lamento haber mentido. He tenido algunas malas experiencias cuando se trata de ser demasiado sincero con la gente. Naruto murmuró mientras miraba al ángel más fuerte del cielo. El hombre asintió brevemente antes de aplaudir. De repente, con un brillante estallido de luz, apareció un libro frente al ángel. El libro fue un trabajo extravagante. Cada centímetro de su cubierta estaba encuadernado en oro. En el libro se grabaron marcas y símbolos extraños, demasiado complejos para que los entendiera incluso Naruto, un maestro de las focas. Una luz brillante brilló desde los confines del libro, lo que obligó a Naruto a apartar la mirada de él. Michael parecía ser capaz de mirar el libro sin ningún problema mientras hojeaba casualmente el tomo. Qué intrigante, tu nombre no está presente en el libro de la vida. Ni siquiera entre los borrados. Naruto Uzumaki, según esto creado por Dios mismo, ni siquiera existes.
Los ojos entrecerrados de Michael se encontraron con los de Naruto cuando el ángel dejó que el libro se disolviera en el aire. Naruto soltó una risa nerviosa mientras su mano se deslizaba lentamente hacia la parte posterior de su cabeza. Ah, yo también tengo una buena explicación para eso. El nerviosismo de Naruto fue evidente cuando el ángel frente a él le abrió un agujero en el cráneo. El ángel parecía estar cargando con otro de sus ataques mientras la rubia seguía pareciendo cada vez más sospechosa. Afortunadamente para la rubia, su explicación tendría que guardarse para más tarde, ya que el sonido de los pasos llegó tanto a los oídos de Naruto como de Michael. Ambos machos volvieron la cabeza hacia los pasos. Michael intrigó por quién había logrado llegar al sexto nivel del cielo, mientras Naruto simplemente estaba agradecido por una distracción ante las situaciones tensas. Tulio-kun, qué amable de tu parte finalmente volver a aparecer en el cielo, 5 semanas después de que te pedí tu regreso. El ángel reencarnado tenía una paleta en la boca mientras caminaba casualmente hacia el duro. A diferencia de la última vez que Naruto lo vio, 10 alas de color blanco puro salían de la espalda de Dulio. Escuche Michael-san. Estaba caminando por Roma cuando descubrí esta pequeña y pintoresca tienda de dulces. Resulta que la pareja que dirigía el lugar tenía el secreto para crear la paleta definitiva. Después de probar una de sus piruletas, supe que tenía que tener la receta. Así que me quedé y pasé por la formación necesaria para crear la deliciosa delicia. Por eso llegó tan tarde. El hombre se alejó ruidosamente como si estuviera hablando casualmente del clima. La cabeza de Naruto se volvió hacia Michael y pudo ver al arcángel colgando la cabeza entre las manos mientras suspiraba. Pensé que no te gustaban las mentiras aquí. Naruto le dijo a su compañera rubia. Michael soltó un largo suspiro antes de levantar la cabeza para responder al adolescente. Odio las mentiras. Pero él no miente. No importa lo ridículo que parezca, en realidad está diciendo la verdad. Michael murmuró mientras miraba a su subordinado. El ex exorcista no pareció verse afectado por la mirada del ángel mientras continuaba lamiendo su piruleta. Oh, también me reuní y hablé con Naruto por un tiempo. Él es la fuente de ese disturbio del que les hablé hace unos días. Dijo Dulio mientras terminaba su piruleta. Sin perder el ritmo, el hombre metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó otra piruleta que inmediatamente empezó a lamer. Eso explicaría por qué su nombre no aparece en el libro. Michael se dijo a sí mismo mientras sus ojos volvían al shinobi. Es mejor decir que no eres de por aquí, ¿verdad Uzumaki-san? Naruto simplemente asintió con la cabeza ante el tono inquisitivo del ángel. La verdadera pregunta es ¿cuáles son tus planes ya que estás aquí? Tengo miedo de decir que si tienen siquiera una pizca de intenciones maliciosas, tendré que acabar contigo. No creo que sea necesario eso, Michael-san. He hablado con él un rato y creo que es un tipo bastante agradable. Además prepara unos postres bastante buenos. La cabeza de Michael se volvió hacia Dulio, una ceja en cuestión. Pensé que habías dicho que acabas de hablar con Naruto. Esa charla también incluyó una gran cantidad de dulces y postres. No te preocupes, esta vez me aseguré de facturar a la iglesia. Otro suspiro provino de los labios de Michael ante la respuesta del ángel. ¿Por qué no pudo haber resucitado a alguien que se tomaba un poco más en serio su trabajo? ¿Por qué tuvo que traer de vuelta al exorcista que tenía un fetiche por los dulces? Por mucho que confíe en tu juicio, la mayor parte del tiempo, todavía tengo que interrogar a este chico. Afirma haber luchado contra Office antes de su llegada aquí. Si esto es cierto y logró sobrevivir sin heridas visibles, podría ser una amenaza. No puedo, consciente de ello, simplemente sentarme y permitir que se aleje de esto. Sin previo aviso, alrededor de la muñeca de Naruto se formaron un par de esposas hechas de luz. Una gargantilla, también hecha de luz, se materializó alrededor del cuello del niño. Estas son meras precauciones de seguridad. Si eres tan benigno como dices, no tendré que activar la gargantilla para decapitarte. Akun, Urmeaceme. Y con eso, el gobernante del cielo giró sobre sus talones y comenzó a caminar en una dirección aleatoria. Naruto miró a Dulio, quien le ofreció un simple encogimiento de hombros antes de suspirar y seguir al arcángel. ¿En qué diablos me metí esta vez? La rubia pensó para sí misma. Lo descubriría muy pronto. Si las miradas pudieran matar, Riser Phoenix habría sucumbido a la muerte por la combinación de la mirada de Rias, Issei, Kiba, Akeno y Koneko en el momento en que entró al salón del club. Se podían sentir grandes cantidades de odio provenientes de la nobleza mientras el joven se paraba frente a su propia nobleza. La sonrisa engreída plantada en sus labios no ayudó a reducir la intensidad de las miradas. Rias Gremori.
O debería decir Rías Fenix. Deberías empezar a acostumbrarte a escuchar eso. La voz del hombre pareció dañar físicamente la nobleza de Rías, mientras se encogían de vergüenza tan pronto como habló. Sin embargo, Rías se mantuvo fuerte mientras continuaba mirando al hombre a los ojos como un acto de desafío. No me acostumbraré a tal cosa. Nunca me bajaré al nivel de casarme contigo, levantador. La forma en que la niña escupió la voz del hombre hizo evidente lo que sentía por él. La cantidad de disgusto e ira detrás de su nombre era una señal clara de que casarse con él no era algo que la chica quisiera. Riser no pareció captar ese disgusto mientras dejaba escapar una risa frívola mientras caminaba hacia la chica. Detrás de ella, Kiba tuvo que sujetar físicamente a Issei cuando el heredero del clan Fenix se detuvo justo enfrente de la niña Gremory y le puso una mano en el hombro. Tus delirios son bastante lindos en este momento. Sin embargo, espero que te des cuenta de que la razón por la que acepté la opción de un juego de clasificación es solo para poder aplastar esos delirios personalmente. Te romperé y te haré minas, Rías. Al final, ni siquiera tendrás la voluntad de contraatacar. Entonces la diversión realmente puede comenzar. Koneko tuvo que unirse para contener a Issei mientras Riser hablaba en voz alta. Rías se encogió violentamente de hombros con la mano del hombre mientras se alejaba un paso de él. Me voy a divertir mucho demostrando que estás equivocado. Te arrepentirás de haber venido aquí en 14 días. Rías reunió cada gramo de coraje y confianza que tenía mientras decía eso en la cara del hombre. Riser la miró a los ojos durante unos breves momentos antes de soltar una pequeña risa. Aplastarte a ti y a tu nobleza será mucho más satisfactorio con esta falsa confianza que tienes, dijo Riser mientras miraba por encima del hombro de Rías y miraba su nobleza. Su atención fue inmediatamente capturada por el Issei en apuros, que estaba siendo retenido tanto por Kiba como por Koneko, mientras el niño continuaba maldiciendo en voz alta a Riser. El rubio Fenix puso los ojos en blanco antes de levantar la mano hacia el niño. Sin previo aviso, una pequeña bola de fuego emergió en la mano del hombre. Con un simple movimiento de muñeca, la bola de fuego se lanzó hacia el trío. Koneko, Kiba y Issei no tuvieron tiempo de esquivar mientras la pelota se expandía y se golpeaba contra ellos, lanzándolos varios pies hacia atrás en una pequeña explosión. Antes de que Riser pudiera disfrutar de su pequeña victoria, el aire en la habitación se volvió increíblemente tenso cuando se liberó una gran cantidad de poder demoníaco. El hombre se puso rígido cuando sintió un pinchazo en la nuca. La respiración del hombre se hizo audible en la habitación silenciosa mientras hacía todo lo posible por mantener la compostura. Graifia-san, ¿por qué la repentina hostilidad? Riser logró salir mientras sonaba tranquilo. La mujer que estaba detrás de él podría describirse mejor como una doncella explosiva. Era una mujer hermosa con cabello largo plateado y ojos a fuego. Su figura estaba algo oculta por el traje de sirvienta que llevaba puesto, pero aún se podía ver que estaba bien dotada incluso con el uniforme puesto. Sus ojos plateados se entrecerraron de ira mientras sostenía una espada en la nuca de Riser. ¿Por qué atacaste a un miembro de una nobleza opuesta sin ningún motivo? Tengo pleno derecho a acabar con tu vida ahora mismo por amenazar la vida de un vasallo de Gremory. Graifia enfatizó su punto clavando la punta de su espada en el cuello de Riser, lo que provocó que Fenix sangrara levemente. Me provocaron. Obviamente el niño estaba intentando atacarme. Simplemente estaba tomando represalias por sus acciones. Los ojos de Graifia se estrecharon aún más antes de quitar lentamente la hoja de la parte posterior del cuello de Riser. El Fenix se relajó visiblemente cuando la criada de la casa Gremory se alejó de él. Por favor, absténgase de participar en cualquier tipo de violencia o combate. La próxima vez que suceda algo como esto, no dudaré en responder con toda mi fuerza. Graifia habló con la misma voz monótona por la que se había hecho conocida. Riser le ofreció a la mujer un pequeño asentimiento mientras miraba la nobleza de Rías una vez más. Koneko, Issei y Kiba parecían estar completamente bien, sufriendo solo pequeños hematomas y una fina capa de ceniza en la piel. El hombre le ofreció al trío una pequeña sonrisa antes de volver a su propia nobleza. Nos vamos ahora. Esta habitación apesta a basura quemada. Con eso, el sello Fenix apareció debajo de Riser y sus pies de nobleza antes de que todos desaparecieran en un brillante destello de energía demoníaca, dejando a Rías en su salón del club con su nobleza y Graifia. Tan pronto como Rías estuvo seguro de que Riser se había ido del salón del club, la joven se arrodilló, llamando la atención de todos los demás en la sala. Su nobleza y Graifia inmediatamente corrieron al lado de la niña mientras ella permanecía arrodillada.
El pequeño grupo rodeó a la pelirroja mientras comenzaba a temblar violentamente. No puedo pasar el resto de mi vida casado con ese hombre. No puedo. No puedo. Prefiero suicidarme que casarme con él. No puedo hacerlo. Las lágrimas corrieron por la mejilla de la niña mientras murmuraba para sí misma. Graifia miró hacia otro lado con una pequeña cantidad de culpa evidente en su rostro mientras la nobleza de Rías intentaba consolar a la niña. Akeno se arrodilló hasta el nivel de la niña y la abrazó. El abrazo pareció romper cualquier madre emocional que quedara en la niña cuando las lágrimas comenzaron a fluir más libremente y su divagación se convirtió en fuertes gritos. Desde un lado, Koneko observó a su rey llorar de dolor. Su habitual máscara de estoicismo había sido completamente borrada en presencia de su dolorido rey. Le dolía el corazón a la niña que la había rescatado en su juventud. Ella quería ayudar. Tuvo que ayudar a su rey. Darkun. La niña pensó para sí misma mientras miraba hacia sus manos. Koneko sabía que podía manejar la mayor parte de la nobleza de Riser excepto el hombre mismo. La niña dudaba que pudiera causarle algún daño duradero debido a sus poderes regenerativos. Eso si lograra siquiera llegar hasta él. Su reina tampoco era motivo de risa. Era conocida por sus ataques devastadores y su crueldad que podían retirar una pieza en un solo movimiento. Ni siquiera podría acercarse a la reina antes de ser arrastrada al infierno. Necesito ponerme fuerte. Koneko murmuró para sí misma mientras levantaba la vista de sus manos. Una mirada de determinación había cruzado el rostro de la niña mientras miraba a su rey. Tenía que volverse fuerte para su rey. Por cualquier medio necesario. Entonces, ¿afirmas haber luchado contra Ophis, el dios dragón infinito que es considerado uno de los seres más fuertes que existen, por curiosidad? La voz de Michael se llenó de una increíble cantidad de incredulidad mientras miraba al adolescente sentado frente a él. Naruto asintió con la cabeza lo mejor que pudo con la gargantilla alrededor de su cuello. Las dos rubias se encontraron sentadas en una habitación sencilla que Naruto dedujo rápidamente que se utilizaba para interrogatorios. Una larga mesa de madera separaba a los dos seres mientras una sola luz iluminaba el interior espartano de la habitación. Bueno, cuando lo dices así, me hace sonar mal. Ella estaba dando vueltas y destruyendo cosas. Simplemente la confronté para asegurarme de que no causara más daño que ya había causado. Naruto respondió al hombre con un ligero matiz de vergüenza en su voz. ¿No estaba haciendo todo este daño mientras te buscaba? Michael dijo acusadoramente, con la ceja levantada en duda. Te tiene ahí. Kurama intervino, interrumpiendo su largo silencio. Mentalmente, Naruto le dio la vuelta a la bestia antes de responder a la bestia con cola. Bueno, sí, pero eso no significa que haya hecho nada malo. Ella solo estaba interesada en mí porque soy poderosa. No me puse del lado de ella ni nada por el estilo. Naruto intentó defender su caso ante el ángel estricto. Sin embargo, Michael parecía no tener nada de eso mientras continuaba mirando a Naruto. ¿Eso es así? Entonces jura tu lealtad a la iglesia y al cielo. Si tus intenciones son buenas, eso no debería ser un problema en absoluto. Sabes que el objetivo de nuestra misión es difundir la paz y el cristianismo por todo el mundo. Michael le dio su ultimátum a su compañera rubia, lo que provocó que el hombre más joven suspirara. Kurama. Ya recogiendo chakra. Simplemente quítanos la gargantilla y las esposas y estaremos listos para partir. Aunque el kitsune a veces podía ser un dolor de cabeza, Naruto estaba agradecido de tener a su pareja con él. Haría mucho más difícil escapar de situaciones como esta. Yo, en realidad no puedo hacer eso. Naruto admitió. Si bien respetaba a la iglesia por sus orígenes e intenciones, sabía que aliarse con ellos no era una opción. En primer lugar, sería ciego al ver que incluso con las buenas intenciones de la iglesia, no todos los demás compartían los mismos motivos. El hecho de que existieran ángeles caídos demostró que la iglesia no era infalible. En segundo lugar, y lo más importante en su mente, Koneko era un demonio. Unirse a la iglesia enfrentaría a los dos, algo que Naruto definitivamente no quería. Pezi. Entonces tengo miedo de decir que no puedo permitir que te vayas. ¿Has visto el interior del sexto nivel? Algo que la mayoría de los ángeles normales nunca llegan a ver. No puedo permitir que regreses a la tierra con este conocimiento. Michael se puso de pie mientras decía esto. Con un chasquido de los dedos del hombre, la gargantilla alrededor del cuello de Naruto se apretó y las esposas alrededor de su muñeca comenzaron a brillar. No te preocupes. Su alojamiento no será inhumano. Los ángeles tendemos a tratar a nuestros prisioneros con el respeto que merecen.
A menos que seas un demonio, entonces simplemente estar en mi presencia resultaría algo agitante para ti. Afirmó Michael. Naruto miró las esposas que le confinaban la muñeca, con un pequeño ceño fruncido en la cara, mientras sus ojos recorrían la herramienta de sujeción. Tengo miedo de decir que no puedo quedarme más aquí. No te tomes esto como algo personal. Antes de que Michael pudiera cuestionar el extraño comentario del niño, una ola literal de poder barrió al ángel. La capa de chakra de Naruto explotó alrededor del cuerpo del niño, rompiendo la gargantilla y las esposas que lo sujetaban. El arcángel retrocedió tambaleándose cuando olas de chakra provenientes de Naruto lo golpearon. Espero que esto no dañe mis posibilidades de ir al cielo cuando muera. Naruto dijo descaradamente antes de dispararle al ángel atónito un saludo con 2 dedos y salir de la habitación. Varios segundos después, varios ángeles de múltiples alas entraron corriendo a la habitación. Se sorprendieron al descubrir que su líder estaba sentado en el suelo con una mirada desconcertada pegada a su rostro. Michael-sama, ¿qué pasó aquí? ¿Hunde este prisionero? Uno de los ángeles preguntó mientras los demás aseguraban la habitación. Michael finalmente pareció salir de su estado de sorpresa ante la pregunta del hombre. Su cabeza se elevó mientras sus labios se asentaban en una delgada línea de concentración. Contacta a Gabriel de inmediato y dile que regrese de inmediato. Llama al resto de arcángeles a la sala de reuniones. Tenemos una emergencia. Si Otis pudiera describir una palabra para hoy, esa palabra sería terrible. Este día había sido absolutamente terrible para el dios dragón. De principio a fin, tuvo que lidiar con las molestias conocidas como humanidad, mientras intentaba cazar a su objetivo. Se necesitó todo el autocontrol que había logrado reunir desde su creación al principio de los tiempos para no transformarse y borrar a Quo de la faz del mundo. En retrospectiva, en cierto modo se arrepiente de no haber hecho eso en primer lugar. Para empeorar aún más las cosas, su objetivo había logrado escapar de sus garras. El dios había subestimado la capacidad del niño y asumió que no tendría suficiente poder para atravesar la estructura del espacio entre las 2 dimensiones. Desafortunadamente para ella, él logró hacerlo y escapar a Dios sabe dónde. Finalmente, para colmo del terrible día, su batalla con Naruto había llamado la atención del mismo ser que deseaba desterrar de su casa. El Gran Rojo, un dragón de tremendo tamaño y fuerza que había establecido su hogar en la brecha dimensional, había llegado a Ophis. Chica. Chica. No me ignores. ¿Qué pasó? Sentí algunas peleas. La voz áspera y gutural del dragón no se mezclaba bien con su forma infantil de hablar. Tampoco combinó bien con la frustración que Otis sentía en ese momento. El dios dragón expresó esta frustración disparando un gran orbe de energía al dragón apocalíptico. El dragón rojo atacó de frente, solo soltó un pequeño gruñido cuando el orbe impactó contra sus escamas y lo empujó hacia atrás unos metros. ¿Estabas peleando con alguien, no? ¿Quién fue? ¿Te vencieron? ¿Es por eso que estás enojado? Jaja, te vencieron. El dragón fue silenciado cuando otro orbe, varias veces más grande, se estrelló contra su hocico. El dragón fue rechazado esta vez por la fuerza del ataque cuando comenzó a toser violentamente. Ophis observó con satisfacción cómo el intruso que llegaba a su casa sufría a causa de ella. Cállate. No tengo la energía ni la paciencia para lidiar con tu infantilismo en este momento. Otis finalmente habló con el dragón antes de darse la vuelta y alejarse flotando de la bestia. La partida de Otis se vio interrumpida cuando sintió una perturbación muy familiar en la brecha dimensional. El dios dragón giró su torso hacia el Gran Rojo mientras el aire alrededor de los 2 seres poderosos comenzaba a vibrar. El espacio entre los 2 comenzó a estirarse y distorsionarse a medida que las vibraciones se volvían más violentas. Sin previo aviso, apareció un desgarro dimensional justo delante de Ophis y el Gran Rojo. Los 2 dragones observaron en estado de shock como un desenfoque amarillo salía de la distorsión y el portal se cerraba detrás del desenfoque. El desenfoque amarillo se estrelló contra el suelo, deslizándose varias docenas de metros antes de detenerse finalmente. Realmente necesito trabajar en esa estrategia de salida. Naruto logró gemir mientras se levantaba del suelo. La rubia se mantuvo en toda su altura mientras desempolvaba el polvo y los escombros que se habían acumulado en su capa de chakra. La rubia giró su cuello de lado a lado, emitiendo un fuerte crujido desde su cuerpo cuando sus articulaciones volvieron a su lugar. Ahora donde terminamos, arriba, ahora, Naruto comenzó a alejarse cuando notó a los 2 seres que lo estaban mirando. Un enorme dragón, de 100 metros de largo, lo miraba con curiosidad a los ojos.
Office flotó justo al lado del dragón, una mezcla de sorpresa y alegría evidente en su rostro. Uzumaki no esperaba que regresaras tan pronto. Office proyectó su voz hacia la rubia. El gran rojo continuó mirando a Naruto durante varios segundos antes de girar la cabeza hacia su compañero dragón. ¿Es este el tipo que te golpeó? No parece nada duro. ¿Te dio una paliza un debilucho, no? Office no prestó atención al dragón que estaba a su lado mientras mantenía su mirada fija en Naruto. La rubia parecía extremadamente nerviosa mientras estaba en presencia de dos de los seres más poderosos del universo. Kurama, parece que no hay forma de irrumpir físicamente de una dimensión a otra. Lo más probable es que se requiera algún tipo de dispositivo o técnica especial para hacerlo. Desafortunadamente, no tenemos conocimiento de ninguna técnica de este tipo, por lo que terminamos aquí, entre las dimensiones, cada vez que viajamos. Kurama razonó desde lo alto de su cabeza. Naruto le ofreció a la bestia de cola un pequeño asentimiento mientras sus ojos permanecían fijos en los dos dragones frente a él. Ya sabía que Office estaba dispuesto a atacarlo con fuerza letal. Solo podía suponer que, por el color y la longitud del dragón, el que estaba a su lado era el gran rojo del que había hablado antes. Hola humano. ¿Eres fuerte? No me pareces tan fuerte. ¿Quieres pelear? Naruto fue recuperado por el tono del dragón. Esperaba que la bestia fuera amenazadora, intimidante, aterradora o al menos algo aterradora. Por su apariencia, la bestia encajaba en todo eso, pero la forma en que hablaba la hacía parecer molesta en el mejor de los casos. Cierra la boca, imbécil. No tienes idea de qué fuerza posee este humano. Simplemente hazte a un lado y permíteme ocuparme de él. Dijo Otis mientras volutas de energía comenzaban a acumularse alrededor de su cuerpo. Una sonrisa maliciosa brotó en el rostro de la niña cuando comenzó a descender hacia la forma quieta de Naruto. Desafortunadamente para el dios dragón, su acercamiento fue interrumpido cuando la cola del gran rojo le golpeó, enviándola a toda velocidad hacia el suelo. La niña golpeó con toda su fuerza el suelo, incrustándose profundamente en el grueso material parecido a una piedra. No me dices qué hacer. Soy el gran rojo. Quiero luchar contra este humano para ver qué tan duro es realmente. No voy a dejar que te interpongas en mi camino. El dragón bramó cuando comenzó a escupir fuego hacia la forma caída de Office. Las llamas blancas alcanzaron al dios dragón, barriendo y cubriendo su forma. El dragón mantuvo el chorro de llamas durante varios segundos antes de cerrar su mandíbula, cortándolas. Luego, el dragón giró su cabeza hacia Naruto con un brillo amenazador en sus ojos. Ahora para ti humano. Esté preparado para afrontar el poder del Gran Re. Fue el turno de Great Re de ser interrumpido cuando un enorme orbe negro se estrelló contra el costado de su cuerpo, empujándolo hacia atrás durante varios metros. Después de empujar a la bestia hacia atrás, la esfera explotó, lo que provocó que Red liberara un fuerte grito, mientras el cuerpo de Otis quemaba sus escamas. Esto no está sujeto a debate. Me niego a dejar que me arruines otra cosa más. La ira estaba presente en la voz de la niña mientras se levantaba de su mini cráter. Una versión incompleta de la forma del dragón del dios rodeó a la niña mientras lanzaba una acalorada mirada al intruso de su casa. El dragón se había encogido de hombros ante el último ataque del dios y ahora la miraba enojado. No recibo órdenes tuyas. No recibo pedidos de nadie. El gran rojo gritó antes de cargar hacia Office. El dios se enfrentó a la bestia de frente, un gruñido enojado que emitía de sus labios a medida que más y más de su forma de dragón se manifestaba a su alrededor. Las dos bestias chocaron en una brillante demostración de poder, escamas rojas chocando con la energía etérea proveniente de Office. Las garras salieron rápidamente cuando los dos dragones intentaron arrancarse la garganta. Creo que es hora de que salgamos, Kurama. Naruto susurró a sí mismo y a su compañero mientras los dos dragones seguían chocando entre sí. En silencio, su compañero estuvo de acuerdo con él cuando la capa de chakra de Naruto comenzó a brillar con poder. Con una última mirada a las dos bestias en conflicto, Naruto desapareció de la vista, saliendo de la brecha dimensional una vez más y, sin saberlo, cabreando al dios dragón, una vez más. Era pasada la medianoche cuando Koneko se encontró afuera de la casa de su novio. Había pasado la mayor parte del día con Rias. Decir que la niña estaba deprimida por la situación era quedarse muy corto. Una vez que Akeno la abrazó, las lágrimas corrieron libremente por las mejillas de la niña. Consciente, no podía dejar a su amiga mientras se sentía tan deprimida. Koneko todavía estaría allí ahora mismo si Rias no se hubiera quedado dormido.
Incluso entonces, Akeno necesitaba la garantía constante de que podía cuidar de la niña antes de que cualquiera de los miembros nobiliarios de Rias abandonara el lado de la niña. Después de eso, pasó algún tiempo explorando las afueras de Kuo en un intento de aclarar sus mentes abarrotadas. Desear fortalecerse era una tarea sencilla, pero en realidad lograrlo era una tarea difícil. La mente de la joven rápidamente se llenó de dudas, miedo y tristeza por su propia incompetencia. Finalmente, sin que ella se diera cuenta, sus pensamientos la llevaron a la casa de su novio. Estaba tan atrapada en los acontecimientos del día que el chico de cabello rubio ni siquiera se le pasó por la cabeza hasta que se dio cuenta de que estaba frente a su casa. La culpa la golpeó inmediatamente porque sintió que había ignorado al niño. Y así fue como Koneko se encontró parada en la puerta de Naruto. La niña dudaba en llamar, sin estar segura de si Naruto estaba siquiera despierto a esa hora. Incluso si estuviera despierto, ¿por qué querría hablar con ella después de haber sido básicamente ignorado por ella todo el día? La vacilación de Koneko se disipó rápidamente cuando escuchó un fuerte estrépito emitido desde el interior de la casa de Naruto. El accidente fue seguido por una fuerte serie de maldiciones de una voz que sonaba extrañamente similar a la de su novio. Ahora que su curiosidad prevalecía sobre su miedo, Koneko llamó 2 veces a la puerta de madera de la casa de Naruto. Otra serie de maldiciones pronto siguió a los golpes de la niña cuando el sonido de más choques llegó a los oídos del diablo. Este patrón continuó durante casi 1 minuto antes de que la puerta se abriera, revelando a Naruto Uzumaki muy desaliñado. La camisa del niño, si se puede llamar así en este punto, estaba hecha jirones, apenas se aferraba al físico del niño en su forma actual. Los pantalones del niño encajaban mejor ahora para llamarlos pantalones cortos, ya que estaban cubiertos de marcas de quemaduras y lágrimas. Su cabello estaba cubierto de una pequeña cantidad de ceniza que se compensaba bastante bien con su cabello rubio, algo de lo que Koneko se dio cuenta de inmediato. Ko-chan. No tienes idea de lo contento que estoy de verte. El Nekosou ni siquiera tuvo la oportunidad de responder antes de que la arrastraran a la casa del niño. No se sorprendió demasiado al ver que estaba cubierto de vidrios rotos y muebles, considerando en qué condiciones se encontraba la ropa del niño. ¿Está todo bien?, preguntó Koneko mientras ella y su novio se acomodaban en su sofá, que resultó ser uno de los pocos lugares limpios de la casa. El resto de la casa parecía como si acabara de atravesarla un tornado. Todo está bien, al menos ahora lo está. ¿Está todo bien contigo? Pareces un poco deprimido. Koneko se mordió el labio ante la pregunta del niño, sin estar segura de cuánto debería revelarle a la rubia. Quería ayudar a su amiga, pero tampoco quería involucrar a Naruto en nada en lo que él no debería estar involucrado. Al final, Koneko le explicó toda la situación a Naruto. Desde la propuesta de Riser hasta la acción del heredero Zenex en el salón social y finalmente el juego de clasificación. Cuando Koneko le dijo que Riser la había atacado junto con Akeno e Issei, Naruto quiso abrirse camino hacia el inframundo y patearle el trasero a Zenex. Solo debido a la seguridad de Koneko de que estaba ilesa, Naruto decidió abstenerse de dañar directamente al hombre, por ahora. Por eso estoy aquí. Necesito hacerme más fuerte. No puedo permitir que Rias-sama sufra así. Yo, necesito que me enseñes a usar Senjutsu. Naruto examinó a la chica obviamente conmocionada. E internamente sonreía de orgullo. Incluso sabiendo lo que Senjutsu podía hacerle a una persona en esto, Koneko estaba dispuesta a correr el riesgo de ayudar a su amiga. Antes de darte mi respuesta, quiero asegurarme de que conozcas los riesgos que implica esto. Has visto de primera mano lo que Senjutsu podría hacerte. Estaré contigo en cada paso del camino a través de todo. Naruto advirtió a la niña. La expresión decidida de su rostro no flaqueó ni un poco durante el comunicado. En todo caso, la apariencia solo pareció fortalecerse con cada segundo que pasaba. Esto es algo que debo hacer. Tengo que fortalecerme para mí y para Rias-sama. No importa lo que eso requiera, me haré más fuerte. Koneko no tendría idea de cuánto se arrepentiría de esas palabras dentro de 2 semanas. Fin de capítulo. Capítulo 10. Koneko amaba a su novio. A ella le encantaba su cabello brillante y soleado. A ella le encantaba su sonrisa que nunca pareció desvanecerse. A ella le encantaba la actitud positiva y despreocupada que él tenía en lo que respecta a la vida. Le encantaba casi todo lo relacionado con el niño. Todos esos sentimientos fueron inmediatamente enterrados en la niña en el momento en que comenzó el régimen de entrenamiento de Naruto.
La rubia había comenzado con una agotadora serie de ejercicios físicos que habían dejado a la niña dolorida en lugares en los que nunca había estado dolorida. Arrastrando rocas, miles de flexiones, kilómetros y kilómetros de carrera, todo lo que se le ocurrió al niño le fue arrojado a la niña. Esto es para fortalecer tu cuerpo, Ko-chan. No sirve de nada ni siquiera intentar aprender Senjutsu si tu cuerpo no puede manejar físicamente el poder de la naturaleza. Naruto se lo había dicho cuando terminó su 12ª vuelta alrededor del perímetro de un claro con una pequeña roca atada a su espalda. Normalmente, habría podido terminar el ejercicio sin ningún problema. Desafortunadamente para la niña, Naruto, con toda su infinita sabiduría, había colocado algo llamado sello de resistencia en su cuerpo. Ahora, en lugar de comenzar el entrenamiento con el uso de sus poderes diabólicos, Koneko luchó por equilibrarse con la enorme roca atada a su espalda. Después de terminar la serie de ejercicios, Koneko sería sometido a meditación. No cualquier tipo de meditación, sino meditación que requería que ella permaneciera perfectamente quieta. Cada vez que se movía, Naruto la golpeaba en la parte superior de la cabeza. La corona de su cabeza había comenzado a ponerse tierna después de solo 10 minutos de meditación. Nunca sabría cómo su esporádico novio logró entender esto. Cuando Naruto le demostró la técnica a la niña por primera vez, la hizo parecer fácil. La rubia simplemente se había sentado en posición cruzada con las piernas antes de poner las manos sobre las rodillas e inhalar una respiración profunda. Después de eso, el niño cerró los ojos y aparentemente se congeló en el mismo momento. Ni siquiera se pudo ver el ascenso y la caída del pecho del niño mientras descendía cada vez más hacia su estado meditativo. Estaba tan quieto como un árbol, completamente inmóvil mientras un suave viento soplaba a través del claro. Segundos después de que Naruto comenzara su meditación, Koneko sintió que aparecía una fuerza demasiado familiar en el claro. El aire se volvió espeso y pesado a medida que el odio de la naturaleza comenzó a brotar de las plantas y la hierba. La niña casi se había desmayado cuando fue expuesta a la malicia que contenía el claro. Era un sentimiento de odio antiguo y espeso que se había acumulado a lo largo de siglos de abuso. Y todo eso fluía hacia Naruto. Si no fuera por el hecho de que Naruto le había advertido explícitamente que no entrara en contacto con él mientras reunía la energía natural, Koneko inmediatamente lo habría atropellado y lo habría dejado inconsciente de su meditación cuando sintió el odio. En cambio, observó con una combinación de miedo y asombro en sus ojos como Naruto continuaba absorbiendo el chakra y, con él, el odio. La rubia ni siquiera ofreció ni un solo estremecimiento mientras soportaba la peor parte de la ira de la naturaleza. El proceso había continuado durante un minuto completo antes de que Naruto finalmente abriera los ojos de su meditación. Y con la apertura de sus ojos, un nuevo sentimiento llenó el claro. Koneko tuvo que aguantar con un suspiro mientras la misma sensación de consuelo y paz de antes barría su cuerpo. Una ola de consuelo recorrió el claro, lavando todo lo que tocaba. Koneko no fue el único que se vio afectado cuando una multitud de animales que se habían posado alrededor del borde del claro salieron lentamente de sus escondites en un intento de experimentar más de este sentimiento eufórico. Y en el centro de este maremoto de energía estaba Naruto. Una cosa clave de la que la gente no se da cuenta cuando se trata de usar Senjutsu es que uno debe estar completamente conectado con la naturaleza cuando lo usa. Debes aceptarlo, todos sus defectos, sus imperfecciones, su odio y su lucha. No puedes ser selectivo con lo que traes cuando absorbes el chakra natural. Debes poder tomarlo todo. Naruto había hablado con ella mientras se acercaba a su forma caída. Koneko ni siquiera podía concentrarse en la palabra del niño mientras el poder puro e inmaculado de la naturaleza la invadía. El poder era tan estimulante pero tranquilizador al mismo tiempo. Estar cerca de eso la había llenado de tanta energía, pero se sentía muy pacífica en ese momento. No sentí esto cuando sentí que Kuroka usaba Senjutsu. Koneko logró murmurar a través de su neblina de euforia. Tu hermana no purificó el chakra natural. Ella simplemente lo moldeó y lo usó para su beneficio personal. Se estaba causando más daño a sí misma que bien. Como sabio y usuario de Senjutsu, mi cuerpo actúa como un purificador del chakra natural. En lugar de simplemente tomarlo y usarlo antes de escupirlo, mi cuerpo absorbe el chakra, lo procesa a través de mi vía del chakra antes de liberarlo en su forma más pura. Lo que estás sintiendo ahora es una combinación de mi chakra y el chakra natural absorbido de la tierra. Naruto le explicó a la niña mientras se sentaba a su lado. Parecía que la niña se estaba acostumbrando lentamente a su abrumadora presencia mientras sus ojos parecían menos vidriosos. ¿Cómo puedes hacerlo?
Todo ese odio, estar cerca me hace casi desmayarme. ¿Cómo puedes poner eso en tu cuerpo? Naruto dejó escapar una pequeña risa ante la pregunta de la niña, sacando de su mirada una mirada curiosa. Luego, la rubia miró hacia el cielo mientras comenzaba a hablar. Estoy acostumbrado a lidiar internamente con el odio. Mi mundo estaba lleno de mucho de eso. Todos, desde mis amigos más cercanos hasta mis mayores enemigos, estaban llenos de odio. Incluso yo lo tenía dentro de mí. Había tanto odio dentro de mí cuando era más joven. Tanto odio por mi pueblo, por la gente que me había despreciado, por la persona que arruinó mi vida, los odiaba tanto a todos. Toda la atención de Koneko se centró en Naruto. El rostro del niño se alejó de la niña mientras continuaba mirando al cielo. El odio se acumuló. Se hizo cada vez más fuerte hasta que empezó a afectar mi vida. Empecé a perder el control. Arremetí enojado. Lastimé a las personas más cercanas a mí. Había empezado a consumirme. El tono arrepentido en la voz del niño hizo que Koneko se aferrara a cada palabra que salía de la boca del niño. Si bien ella era muy consciente de que el niño provenía de un mundo diferente, él nunca había entrado en muchos detalles al respecto. Esta fue la primera vez que pudo obtener detalles al respecto. Finalmente llegó un momento en el que pensé que tenía que vencer mi odio. Tuve que destruirlo, borrarlo por completo de la existencia para seguir adelante. Quería que desapareciera. Quería que nunca me molestara. No me di cuenta de lo equivocado que estaba al pensar eso. Naruto suavemente formó sus manos en un puño ante esto. El odio no es algo de lo que te deshaces. No se desvanece con el tiempo. Tienes que aceptarlo. Todas tus emociones, incluso tu odio, te convierten en lo que eres. No puedes elegir cuáles quieres. Acepta todo. Utilizo esta línea de pensamiento cuando medito y absorbo chakra natural. El odio que sientes es parte de la tierra. Ha estado integrado en su núcleo por años de abuso. La aceptación de este odio es la clave para utilizar adecuadamente el chakra natural. Naruto terminó mientras giraba la cabeza hacia Koneko. Se puso una suave sonrisa en sus labios mientras su mano se posaba en la de Koneko. Sé que puedes hacer este Koku-chan. Tienes la voluntad y la fuerza para superar esto. Una ola de confianza arrasó a la niña ante la palabra de Naruto. Con la rubia a su lado, sentía que podía hacer cualquier cosa. Simplemente lo dejaste irse. ¿Se da cuenta del gran riesgo de seguridad que supone esto? Podría estar vagando por el cielo ahora mismo. Michael soltó un gemido bajo mientras se hundía profundamente en su silla. El arcángel ya podía sentir un dolor de cabeza y el encuentro apenas había comenzado hace 5 minutos. Tan pronto como Michael se recuperó de su conmoción en la sala de interrogatorios, convocó al Consejo de Arcángeles. Este era un conjunto de ángeles conocidos por su cercanía a Dios y su poder que superaba con creces a cualquier ángel normal. Ravel, entiendo tu frustración, pero te aseguro que el niño ya no está en el cielo. Ya conseguí personalmente el 7º y 6º nivel. Los guardias apostados a lo largo del perímetro de los niveles 5 e inferiores no informan señales del niño. El ángel de pelo plateado conocido como Ravel dejó escapar un suspiro mientras se sentaba en su silla. El arcángel de la justicia se puso furioso cuando descubrió que una entidad extranjera había invadido el cielo y había logrado escapar justo delante de las narices de Michael. Si bien confío en tu palabra, Michael-san, no confío en las acciones de este humano. El hecho de que haya logrado irrumpir en el cielo es muy alarmante. Incluso los demonios enfrentaron una gran cantidad de dificultades con esta tarea y este humano aparentemente lo hizo por accidente. Esto es muy alarmante. La voz tranquila de Kamael llegó a oídos de cada uno de los arcángeles. Incluso con los acontecimientos que rodearon a los ángeles, el portador de la espada llameante de Dios mantuvo un aire sereno a su alrededor. He descartado a este chico como una amenaza. Su mera presencia en el cielo, incluso durante un período de tiempo tan breve, hace de su captura una prioridad número 1. Afirmó Michael. ¿Y si es demasiado tarde para eso? ¿Y si el camino estuviera en ligas con los demonios o con nuestros hermanos caídos? ¿Qué pasa si ya ha revelado los secretos para irrumpir en el cielo? Quizás en lugar de priorizar su captura, deberíamos prepararnos para una invasión. De todos los ángeles, el que acababa de hablar parecía ser el mayor. El cabello negro del ángel ya mostraba signos de cansancio. Las arrugas cubrieron el rostro del hombre mientras un pequeño ceño fruncido se posaba en sus labios. ¿No estás siendo un poco paranoico, Rafael? Él es solo un humano. Habló el más joven de los ángeles. El Hijo de Dios tenía un rostro juvenil de tez extremadamente pálida.
Sus ojos eran completamente negros, lo que aumentaba su apariencia extraña pero joven. Deberías saber cuán resistentes pueden ser estos humanos a veces, Zariel. Los ves en su punto más débil, pero continúan luchando y aferrándose a la vida con la fuerza de un dragón. Nunca subestimes el potencial de un ser humano. Rafael respondió al ángel de la muerte. La sonrisa de Zariel desapareció de su rostro ante las palabras del ángel mayor. Si has terminado de educar a los jóvenes del grupo, me encantaría saber que contribuyes con algo más que una situación hipotética. Raguel habló una vez más, lo que provocó que Rafael mirara a su compañero arcángel. El ángel mayor miró alrededor de la sala de reuniones, tomando nota de que ahora tenía la atención de todos en la sala, antes de hablar. Aconsejo que comencemos nuestra búsqueda en la tierra y al mismo tiempo divida la distribución de los ángeles en el cielo. No podemos ser demasiado cuidadosos cuando se trata de tratar con los humanos. Tampoco podemos ser demasiado celosos en nuestra búsqueda. Michael tarareó suavemente la propuesta de su camarada mientras los arcángeles comenzaban a hablar entre ellos. Parece el método más sencillo y eficaz en este momento. Al menos hasta que tengamos más información. Enviaré personalmente la orden para iniciar la búsqueda en la Tierra. Rafael, planeas una patrulla fronteriza avanzada para cada uno de los 7 niveles. Quiero un plan elaborado en mi escritorio al final del día. El resto de ustedes son despedidos. Uno por uno, cada uno de los arcángeles se levantó de sus asientos y salió de la habitación, dejando solo a Michael y Gabriel en la habitación. El silencio entre hermano y hermana se notó cuando Michael hizo todo lo posible para evitar la mirada de complicidad de que estaba seguro de que su hermana lo estaba enviando. El arcángel podía sentir su mirada en la nuca mientras miraba la pared frente a él. Ni siquiera lo digas, Gabriel. No quiero oírlo. Gabriel se rió entre dientes ante las palabras de su hermano antes de ponerse de pie. En toda su altura, uno podía apreciar verdaderamente la belleza que Dios había creado. En esencia, la mujer era la definición misma de bella. Aunque su figura estaba cubierta por su túnica sacerdotal, su rostro hablaba mucho de su atractivo. El largo cabello rubio del ángel cayó a lo largo de toda su espalda. Sus brillantes ojos azules y su gran sonrisa emitían una sensación de inocencia que calentaría el corazón incluso de las personas más frías. No tengo que decirlo, Michael. Ya sé que estás avergonzado porque dejaste que ese chico se alejara de ti. No sirve de nada herir tu orgullo ya dañado, hermano. El más fuerte de los arcángeles comenzó a hacer pucheros ante las palabras de su hermana. Me tomó por sorpresa. Si hubiera estado más preparado, él nunca habría salido. Ahora tengo que controlar los daños mientras involucro a todos los demás. La sonrisa de Gabriel abandonó su rostro al sentir el tono de remordimiento de su hermano. El ángel se dirigió hacia su hermano antes de colocarle suavemente una mano en el hombro. Nadie te culpa, Michael, así que tienes que dejar de culparte a ti mismo. El chico escapó y hay que aceptarlo. Es hora de que dejes eso y empieces a concentrarte en otras cosas. No podemos tener a nuestro líder deprimido todo el día. El tono optimista de Gabriel logró borrar la sonrisa que frunció el ceño del rostro de su hermano y reemplazarla con una pequeña sonrisa. Tienes razón, Gabriel. Gracias. Puedes irte ahora. Necesito empezar a prepararme para estos próximos eventos. Gabriel le ofreció a su hermano una gran sonrisa junto con un breve asentimiento antes de salir de la habitación, dejando a Michael solo una vez más. Una vez que su hermana salió completamente de la habitación, la sonrisa en el rostro de Michael se desvaneció cuando el arcángel soltó un intenso suspiro. En ese momento, el ángel parecía haber envejecido 10 años mientras estaba sentado al frente de la mesa de reuniones. ¿Cómo hiciste a este padre? ¿Cómo lidiaste con la presión y el estrés constantes de liderar toda una nación de ángeles y humanos? No sé cómo hiciste esto durante tanto tiempo. Michael murmuró para sí mismo mientras miraba hacia el cielo. Cuando Dios fue asesinado en la guerra entre las 3 facciones, se decidió por unanimidad que Miguel reemplazaría a su padre. Su cercanía con Dios, su posición como comandante de las fuerzas del cielo y su poder abrumador lo convirtieron en el principal candidato. Cuando se le presentó originalmente el puesto, Michael había tenido la actitud de reemplazar a su padre. Tenía sueños y aspiraciones de llevar al cielo a una nueva era de avance y prosperidad. Quería asegurarse personalmente de que el legado del trabajo de su padre no se desperdiciara. Eso había sido hace años. El entusiasmo y la positividad se desvanecieron rápidamente cuando la realidad golpeó al arcángel. Diariamente, la rubia tenía que operar el sistema Dios. Cientos de millones de oraciones llegaron a sus oídos.
Algunos portaban la naturaleza inocente de los niños, mientras que otros portaban la naturaleza pervertida y depravada de los paganos que simplemente usaban el cristianismo como un intento de alimentar su propia codicia. A través de las oraciones, escuchó lo peor de la lucha de la humanidad. Muerte, enfermedad, pobreza, codicia, violencia, cada viaje al sistema Dios le recordó cuánto sufrió la humanidad. Como si lidiar con las luchas de la humanidad no fuera lo suficientemente malo, Michael también tuvo que lidiar con los detalles cotidianos de la vida en el cielo. La comida, la ropa y otros suministros no eran un problema en el dominio de Dios. Fue el ritmo al que cayeron los ángeles lo que alarmó al arcángel. Cada semana, se colocaba una carpeta en el escritorio de Michael que contenía el nombre, la historia y las habilidades de cada ángel que caía debido al pecado. Algunas semanas, la carpeta estaba delgada, algo que Michael había empezado a saborear cuando llegó. Otras veces, la carpeta sería tan gruesa como el libro de Jeremías. Donde quiera que seas, Padre, espero que nos estés cuidando. Siento que su bendición en este momento de cambio nos beneficiaría enormemente. Lamentablemente, debemos seguir adelante sin él. Sé que no querrías que nos rindiéramos. Ya no podemos permitirnos el lujo de hacerlo, maldita sea Shemashai, dije que lo sentía. Azazel gritó mientras se agachaba bajo una lanza de luz. La lanza explotó en una brillante muestra de luz que brillaba en un azul oscuro. Cada chispa emitida por la lanza de luz dejaba un pequeño rastro en el aire. Azazel no tuvo tiempo de disfrutar del espectáculo de luces mientras seguía huyendo de su perseguidor. Lo siento, no es suficiente, Azazel. Me estoy cansando de tus travesuras. El perseguidor de Azazel gritó mientras el hombre parecía estar cargando contra otro ataque. El compañero ángel caído tomó la apariencia de un joven que parecía tener alrededor de 20 años. El hombre tenía una larga melena de pelo blanco que corría libremente por su espalda. Sus ojos escarlatas se entrecerraron de justa furia hacia su viejo amigo. El hombre estaba vestido con una gabardina azul que permitía que sus 10 alas de color negro azabache revolotearan libremente detrás de él. Te dije que intenté que se quedara. Azazel gritó mientras se lanzaba al suelo, justo a tiempo para evitar otra lanza ligera de su amigo. El ángel caído comenzó a ponerse de pie, pero fue interrumpido cuando el pie de Shemashai se estrelló contra un costado de su cabeza, enviándolo a desplomarse nuevamente al suelo. Te dimos un trabajo. Un pequeño y sencillo trabajo y ni siquiera podrías hacer eso. Eres nuestro líder por el amor de Dios. Shemashai levantó las manos con frustración mientras se alejaba del cuerpo de su amigo caído y técnicamente jefe. El líder del Grigori dejó escapar un gemido lamentable mientras se agarraba a su cabeza mientras se ponía de pie. Si has terminado de jugar con el idiota, creo que es hora de que nos pongamos manos a la obra. Otro hombre habló mientras salía de las sombras. Este hombre era de mediana edad, cabello corto y negro y barba a juego. Su cuerpo musculoso se podía ver a través del abrigo rojo que llevaba. Lo siento, Vara, pero las acciones de este idiota a veces me cabrean. ¿Cómo seguimos siendo amigos después de todos estos años? Shemashai murmuró mientras caminaba hacia uno de los 3 asientos vacíos que rodeaban la mesa de madera de roble oscuro que se encontraba en el medio de la sala de estar. El hombre mayor siguió el ejemplo de su amigo y tomó asiento a su lado mientras Azazel cojeaba hasta la última silla vacía. Miren, lo siento chicos, pero este no era un humano común y corriente. Tenía que ser descendiente de un héroe. Se las arregló para seguirme el ritmo. Me golpeó. Podría haberme matado si quisiera. Azazel exclamó salvajemente a sus 2 mejores amigos. Los 2 hombres frente a él miraron al amigo antes de suspirar simultáneamente. ¿Por qué no te mató entonces? Cualquier persona normal, humana, diablo, ángel o ángel caído, habría tomado represalias contra quien los atacó. Barakiel interrogó al ángel caído. Esa es la cuestión. No creo que fuera parte de ninguna facción, ni siquiera la del héroe. Sospechaba de los vínculos que tenía cuando rechazó mi oferta, pero estoy convencido de que ahora es un solitario. Parecía ignorante para algunos de los conocimientos comunes que sé que comparten las facciones. No me mató porque no había ninguna razón para que lo hiciera. Confiaba en su capacidad para manejarme así ante él. Yo atacarlo fue solo una molestia menor, no una amenaza real. Azazel les explicó a los 2 hombres. Barakiel dejó escapar un zumbido pensativo mientras el ceño fruncido de Shemashai dependía. Una entidad desconocida con un poder lo suficientemente grande como para atraer la atención de Ophis. Por lo que sabemos, podría estar envuelto alrededor del dedo de esos buenos 2 zapatos. O podría ser el perro faldero de Ophis.
Maldita sea, odio no saberlo. Shemazai golpeó con el puño la mesa de roble, provocando que temblara violentamente. Entiendo tu ira, pero debemos mantener la calma. Reaccionar con ira solo nos obstaculizará. Las cabezas frías prosperarán en esta situación, dijo Barakiel mientras dirigía su mirada hacia Shemazai. El enérgico ángel caído dejó escapar un fuerte gemido mientras se desplomaba en su asiento. Sabía que su amigo tenía razón. También sabía que la incertidumbre y las incógnitas podrían conducir a su muerte, algo que Shemazai no esperaba con especial ansias. No creo que tengamos tanto que temer de lo que crees. Las palabras de Azazel llamaron la atención de Shemazai y Barakiel. El niño, a falta de una palabra mejor, parecía despreocupado, casi indiferente hasta cierto punto. Además parecía que podía manejarse solo. Dudo que Michael pueda convencerlo de su lado. Si se relacionara con Opis como había planeado, dudo que estuviera dispuesto a aceptar a la chica. En el mejor de los casos, está muerto y fuera de escena. De cualquier manera, no hay nada que podamos hacer en esta situación, por lo que no tiene sentido enfatizarlo. Azazel destacó su declaración levantando los pies sobre la mesa e inclinándose hacia atrás en su silla. El silencio llenó rápidamente la habitación mientras el trío de amigos se sentaban juntos. Ese silencio fue rápidamente interrumpido por un fuerte grito de Azazel cuando el hombre se vio obligado a esquivar otra lanza de Shemazai. El líder Grigori rápidamente perdió el equilibrio y encontró su rostro reunido con el suelo una vez más. Deja de ser tan casual con la situación, maldita sea. Esto es serio. No podemos simplemente sentarnos y no hacer nada. Todavía existe la posibilidad de que esté vivo y existe la posibilidad de que esté conspirando contra nosotros en este momento. Debemos actuar en consecuencia ante estos riesgos. Shemazai gritó mientras Barakiel asintió con la cabeza de acuerdo. Azazel se levantó temblorosamente del suelo con la ayuda de la mesa mientras miraba a sus mejores amigos. Podrías haberme dicho eso sin arrojarme una lanza a la cara. Necesitas aprender a comunicarte con tus palabras, Shem CH. Azazel rápidamente se agachó debajo de la mesa justo a tiempo para evitar otra lanza ligera. El ángel caído rápidamente levantó la cabeza y comenzó a lanzarle frambuesas al hombre. Sus acciones infantiles fueron rápidamente puestas fin cuando una versión debilitada pero más rápida de una lanza ligera se le estrelló en la cara, cortesía de Barakiel. Ambos se callan y actúan según su propia edad, dijo Barakiel mientras se levantaba de su asiento. Dado que pareces incapaz de gobernar a los Grigori y ayudar con este tema al mismo tiempo, Shem y yo nos encargaremos de ello. Azazel levantó la cabeza desde atrás debajo de la mesa para dispararle al hombre con un pequeño gesto de asentimiento antes de agacharse debajo de los muebles por temor a ser atacado una vez más. Shemazai puso los ojos en blanco ante el comportamiento de su amigo antes de levantarse de su propio asiento. Intenta no estropear nada más. Además, asegúrese de seguir vigilando a Cocabiel. Ha estado extrañamente en silencio durante las últimas semanas. La cabeza de Azazel volvió a aparecer brevemente para asentir con la cabeza de su amigo antes de retirarse una vez más. Shemazai suspiró ante el comportamiento del hombre, llamándolo idiota en voz baja, antes de desaparecer de la habitación en un aleteo de plumas. Barakiel se despidió definitivamente de su amigo oculto antes de hacer lo mismo, dejando a su mejor amigo permanecer escondido debajo de la mesa durante otra hora completa. El ángel caído temía que sus amigos simplemente estuvieran esperando que él levantara la cabeza para clavarlo con una lanza ligera. El miedo era algo poderoso, incluso para un ángel caído. Naruto observó con una pequeña sonrisa en su rostro cómo su novia desaparecía de su vista en un brillante destello de luz roja. Los dos habían estado entrenando durante la mayor parte del día y habían logrado grandes avances, al menos en lo que respecta al Senjutsu. La niña todavía no había logrado quedarse quieta por más de medio segundo y Naruto todavía podía sentir la inquietud en su cuerpo cada vez que lo intentaba. Los dos estaban al borde de un gran avance cuando Koneko fue convocada por su maestro. Koneko, consciente de lo que se sentía Rias, se disculpó con él porque sintió que tenía que responder a la citación. Naruto había rechazado la disculpa y se había despedido de la chica con un beso. Una vez que Nekosoru abandonó el claro, Naruto desapareció de la zona boscosa y reapareció en la puerta principal de su casa. La rubia colocó su mano en la manija de la puerta, la perilla brillaba de un azul claro mientras el sello implantado en ella reconocía sus huellas dactilares. El mango dejó escapar un suave clic, indicando que estaba desbloqueado, justo antes de que Naruto lo abriera. Luego, la rubia entró en la casa antes de cerrar rápidamente la puerta.
Mientras Naruto cerraba la puerta, un silbido agudo sonó en el aire. El shinobi casualmente inclinó su cabeza hacia un lado justo cuando un puño lo enterró en la pared detrás de donde estaba su cabeza hace solo un segundo. El dueño del puño parecía tener un tono de piel claro con una estructura pequeña, si tenían algo que ver con su muñeca y antebrazo. Acabo de limpiar este lugar. No vuelvas a andar y destrúyelo. Naruto se vio obligado a agacharse cuando su intruso intentó quitarle la cabeza con una patada por encima de la cabeza. El ataque pasó inofensivamente por encima de su cabeza, pero desafortunadamente aterrizó golpeando su puerta, destrozando al borde en miles de fragmentos de madera. Mía. Mereces morir por intentar enseñarle a Koneko Senjutsu. Kuroka, ahora revelada, gritó mientras estaba parada en la abertura de la casa de Naruto. El rostro generalmente hermoso de la mujer se retorció en un áspero ceño fruncido mientras miraba a Naruto. Su cola ondeaba erráticamente detrás de ella, mostrando cuán agitada estaba realmente. ¿Entonces me atacas? Solo estoy tratando de ayudarla. Naruto le gritó a la niña. El Nekosou pareció no prestar atención a sus palabras mientras se lanzaba hacia Naruto. El diablo cruzó la distancia entre los dos en un abrir y cerrar de ojos con el puño en alto, listo para atacar. Cuando estuvo dentro del alcance, la niña desató su golpe, directamente en la mano que esperaba de Naruto, para su total consternación. Con su puño agarrado, Naruto tiró del cuerpo de la niña, desequilibrándola. Con la niña desequilibrada, Naruto se agarró a su antebrazo y torció su cuerpo junto con el de ella, luego soltó el brazo de Kuroka y envió a la niña volando por la habitación. El ágil felino se recuperó rápidamente del lanzamiento y aterrizó de pie en medio de la sala de estar, con el ceño fruncido aún presente. ¿Sabes qué puede hacerte el Senjutsu? ¿A eso lo llamas ayuda? La vas a matar. Kuroka gritó mientras saltaba hacia Naruto una vez más, sus garras sobresalían de su puño mientras se preparaba para arrancarle la garganta a Naruto. Desafortunadamente para Nekosou, la rubia fue demasiado rápida para ella y evitó su ataque una vez más, enojando aún más a la niña. ¿Por qué lo usas entonces? Estás siendo un hipócrita gigante en este momento. Naruto le gritó a la niña mientras presionaba su agresión. Eso es porque puedo controlarlo. Ella aún no está lista. La vas a arruinar. La ira de la niña se hizo más intensa cuando las volutas de Yojutsu comenzaron a infiltrarse en los ataques de la niña. Simplemente no puedes evitar atraer problemas, ¿verdad? Kurama cuestionó mientras su contenedor esquivaba la ráfaga de golpes y patadas que le apuntaban. Naruto lanzó una burla silenciosa mientras continuaba bailando alrededor de los ataques de Nekosou. No sería un día normal si no tuviera algún tipo de emoción en mi vida. Naruto puntuó esta afirmación girando alrededor de un golpe cruel en particular que probablemente le habría perforado el cuello si hubiera permitido que lo golpeara. Bueno, te recomiendo que termines la emoción un poco antes. Puede empezar a recurrir al chakra natural en cualquier momento y no creo que quieras pasar un día más reparando tu casa. Naruto asintió ante el consejo de su compañero antes de volver a centrar toda su atención en el toro furioso de una chica frente a él. Siéntate quieto y déjame abrirte la cara, Mía. Kuroka gritó mientras continuaba golpeando a Naruto. La estúpida rubia simplemente no se quedaba quieta el tiempo suficiente para atacarla. Justo cuando pensaba que lo había tomado por sorpresa, él siempre lograba esquivarlo de alguna manera. Fue más que frustrante. ¿Ahora por qué haría eso? Nuan Fkud Mimik. Con ese comentario, la niña vio a Red mientras se preparaba para dibujar su Senjutsu y romperle un nuevo culo a la adolescente. Afortunadamente para Naruto, ella nunca tendría la oportunidad de hacer eso. Kuroka soltó un fuerte jadeo cuando sintió un fuerte golpe de presión en la nuca. La visión de la niña comenzó a cambiar rápidamente a negra a medida que su conciencia se desvanecía. El Nekosou, al darse cuenta de esto, lanzó una última mirada al niño antes de caer inconsciente. El clon que estaba detrás de Kuroka atrapó el cuerpo de la niña que caía antes de que pudiera caer al suelo. Naruto asintió un poco con su kobi mientras llevaba a la niña al sofá. El clon aplicaría varios chakras y sellos de supresión de movimiento al Nekosou para asegurarse de que no intentara arrancarle la garganta al niño cuando despertara. Bueno, eso es solucionarlo por ahora. No tengo muchas ganas de saber cuándo se despierta. Naruto murmuró para sí mismo mientras su clon se dispersaba. También está el hecho de que ya no tienes puerta. Quizás quieras lidiar con eso. La naiva. Fin de capítulo.